Hi, I'm Jongwon. Hi, I'm Sonu. Hi, I'm Nikki. Hi, I'm Hisun. Hi, I'm Jake. Hi, I'm Jake. Hi, I'm Songwon. We are Dificultades para la consolidación de un proyecto de nación. En 1821, el primer gobierno mexicano fue una junta provisional gubernativa, instancia que se encargó de la transición del gobierno del virreinato de la Nueva España al del primer imperio mexicano. Esta junta integró a personajes de diversas tendencias políticas divididos en monárquicos y republicanos. A principios de 1822 se instaló un Congreso Nacional que reconoció a Agustín de Iturbide como emperador de México. También en 1822, Centroamérica, que se había independizado de España junto con México, solicitó su incorporación al Imperio Mexicano. Así, en la época del Imperio de Iturbide, el país tuvo la mayor extensión territorial de toda su historia, que comprendía de 4.925.283 kilómetros cuadrados, que abarcaba desde el actual estado estadounidense de Oregón hasta el actual país centroamericano de Costa Rica. Sin embargo, a partir de 1823, con la separación de las provincias de Centroamérica, que incluyó a los actuales países de Nicaragua, Costa Rica, Honduras, El Salvador y Guatemala, debido al rechazo de la proclamación de Agustín de Iturbide como emperador, así como a los altos impuestos que su gobierno, comenzó el decremento del territorio mexicano. Iturbide inició su gobierno con la disolución del Congreso y el encarcelamiento de los diputados opositores. Ante tal situación, el 1 de febrero de 1823, los opositores al imperio proclamaron el Plan de Casamata, el cual planteaba la reinstalación del Congreso y declaraba nulo el imperio. Luego del triunfo del Plan de Casamata, el 11 de abril de 1823, Iturbide abdició el trono y abandonó el país. Entonces se conformó un triunvirato formado por Pedro Celeste Negrete, Nicolás Bravo y Guadalupe Victoria, como gobierno provisional, al que se llamó Poder Ejecutivo. Asimismo, se consolidó el nacimiento del federalismo mexicano, la reinstalación del Congreso y la exigencia de que se convocara a un gobierno más representativo. Dadas las circunstancias políticas, económicas y sociales por las que atravesaba la incipiente nación, los primeros gobiernos presidenciales de la República Mexicana Independiente tuvieron la marca de la inestabilidad política. Entre el periodo de 1824 a 1848 fueron 19 personas las que ocuparon la presidencia de la República, 3 de las cuales ejercieron el poder ejecutivo en diversas ocasiones. El caso más notorio fue el del general Antonio López de Santa Anna, quien entre 1833 y 1855 ocupó la silla presidencial en 11 ocasiones. Las preocupaciones más urgentes de los gobiernos de la primera mitad del siglo XIX fueron el reconocimiento internacional de la soberanía nacional, el despegue y la estimulación de la economía devastada por la Guerra de Independencia y la conservación de la integridad del amplio territorio nacional. Ya como una nación independiente, en noviembre de 1823 iniciaron las sesiones del Congreso Constituyente, que tenía como encomienda la redacción de la Constitución de 1824. La Constitución de México de 1824 decretaba la religión católica como la del Estado y prohibía el ejercicio de cualquier otro culto. La forma de gobierno, además de federal, debía ser representativa y popular. Asimismo, establecía la división tripartita de poderes, en la que el Ejecutivo se confiaba a un presidente de la República, el Legislativo a 2 cámaras, una de diputados y 3 senadores, y el Judicial a una Suprema Corte de Justicia, los tribunales de circuito y los juzgados de distrito. Los constituyentes también determinaron en el documento que todos los ciudadanos eran iguales ante la ley. Sin embargo, las diferencias sociales y económicas impedían la aplicación estricta de esa declaración. En 1824, al momento de la promulgación de la Constitución, el país se integraba por 19 estados y 3 territorios. Ese mismo año, debido a 2 cambios en la geografía nacional, el mapa republicano quedó compuesto por 19 estados, 5 territorios y el Distrito Federal. En obediencia a lo establecido por la Carta Magna de 1824, se procedió a la elección del presidente de la República.
Como resultado de los sufragios, se eligió al general Guadalupe Victoria, quien recibió la investidura el 10 de octubre de 1824. Durante la gestión de Victoria se decretó la abolición de la esclavitud y la expulsión de los españoles. Se centralizó la hacienda pública y se establecieron relaciones diplomáticas con países como Gran Bretaña, Estados Unidos, América Central y la Gran Colombia. Asimismo, se constituyó la Marina de Guerra que liberó San Juan de Ulúa de los últimos españoles en el país en 1825. Victoria también afrontó la contradicción entre la libertad de expresión y prensa, garantizada por la Constitución, la cual representó puntualmente, e hizo otro tanto con la intolerancia religiosa. En 1829 dejó la presidencia a Vicente Guerrero. En su momento, por la presión de los diputados de los estados, el gobierno encabezado por Guerrero adoptó el federalismo, a fin de no tener un poder central en el Ejecutivo. Una vez que Vicente Guerrero fue traicionado y asesinado durante la revuelta organizada por el vicepresidente Anastasio Bustamante, los centralistas lograron imponerse en el poder en 1830. Los centralistas derogaron la Constitución de 1824 e instauraron la República Centralista en dos ocasiones, de 1835 a 1841 y de 1841 a 1846. Ambos periodos se caracterizaron por una extrema convulsión interna en el país, que generó sucesiones como la de Zacatecas, la independencia de Texas, la separación de Tabasco, la independencia de Coahuila, de Nuevo León y de Tamaulipas, entidades que formaron la República del Río Grande, y finalmente la independencia de Yucatán. En la tabla 14 se describen los motivos y las consecuencias de los conflictos secesionistas de 1835 a 1841. En 1836, los centralistas cambiaron la Constitución de 1824 por las llamadas Siete Leyes, mediante las cuales se estableció la supresión de los estados y la división del país en departamentos, cada uno con funciones restringidas y control desde el centro. Con estas disposiciones, el concepto de soberanía estatal perdió su validez. Las siete leyes también limitaron las prerrogativas de los poderes ejecutivo y legislativo y ampliaron las del judicial, establecieron un cuarto poder llamado Supremo Poder Conservador, instituyeron los derechos de los ciudadanos, mantuvieron el carácter republicano, representativo y popular de la nación, pero con un sistema de centralización del poder, entre muchas otras disposiciones. Gracias.